Me mudé, así que tu casa ya no está. Debe ser difícil no tener un lugar al que llamar hogar, dijo mi suegra alegremente por teléfono. Solo respondí con un H. Ella continuó, disfruta tu vida en tu nueva casa. Yo respondí, sí, gracias. Y por favor nunca regreses a mi casa. Después de todo, te vas a divorciar. Luego colgó. Me quedé en el aeropuerto, sintiéndome no enojada, sino feliz. Cerré el puño en una pequeña victoria y caminé a casa sintiéndome ligera. Mi nombre es Emma, mi esposo, David, tuvo que trabajar en el extranjero poco después de casarnos, así que tuvimos que vivir separados por un tiempo. David y yo habíamos estado saliendo durante 5 años antes de casarnos, y también habíamos vivido juntos. Nos confiábamos mucho debido a nuestra larga relación. No me preocupaba que David me engañara. Solo esperaba que se mantuviera seguro mientras estuviera fuera. Nuestros días debieron haber sido tranquilos, aunque a veces me sentía sola. Pero las cosas se complicaron cuando mi suegra decidió mudarse a nuestra casa. Se divorció cuando David era joven. Cuando se enteró de que David iba al extranjero, dijo, te vigilaré, Emma, para asegurarme de que no engañes. Comenzó a vivir en nuestra casa sin consultarnos primero. Resulta que ella había sido engañada y dejada por mi suegro, quien desapareció después. Preocupada de que lo mismo pudiera sucederle a David, decidió vigilarme, pero su constante vigilancia hizo la vida realmente difícil. Me sentía desesperada, así que pedí ayuda a David. Él seguía diciendo a su madre que se fuera, pero ella no escuchaba. David confía demasiado en ti, Emma, puedo decir que vas a engañarlo. Me acusaba sin motivo, dándome dolor de cabeza todos los días. Hiciera lo que hiciera. Ella pensaba que estaba siendo infiel, ni siquiera cocinaba para mí. Usaba la comida del refrigerador para preparar sus propias comidas, nunca dejando nada para mí, y no compraba comestibles ella misma. Usaba los que yo compraba, dejándome sin nada. Cuando llegaba a casa, me quejaba, pero a mi suegra no parecía importarle o escuchar. Apuesto a que estás cenando con tu novio ya que estás engañando, decía, lo que me molestaba mucho. Incluso cuando llegaba tarde del trabajo y empezaba a cocinar, ella hacía un escándalo, diciendo, debes estar engañando si llegas a esta hora. Durante mis tiempos de trabajo ocupados, cuando a menudo llegaba tarde a casa, ella siempre me acusaba de engañar. Me estresaba tanto que me sentía enferma. Por favor, te lo ruego, solo vete. No estoy engañando. Realmente amo a David, le dije. David, que estaba demasiado ocupado para regresar a los trató de que su madre se fuera, pero su respuesta fue desalentadora. ¿Así que quieres que me vaya tan mal? Debes estar engañando después de todo, dijo. En ese momento, solo podía suspirar. En mi día libre, salí a encontrarme con una amiga, y una vez más, mi suegra me acusó de engañar. Ella estaba decidida a atraparme en el acto y trató torpemente de seguirme. Se escondía detrás de postes de luz y de la pared de ladrillo de su casa, tratando de mantenerse fuera de vista. Simplemente la ignoré y continué con mis planes. Me encontré con mi amiga Abby en una cafetería, quejándome en voz baja para que mi suegra no escuchara. De repente, vi destellos de luz. Ella estaba tomando fotos de mí, mi amiga Abby, a quien conozco desde nuestros días de estudiantes. Parecía sospechosa y preguntó, ¿qué es eso? Abby, siendo valiente, empezó a levantarse, diciendo, ¿debería decirle algo? Pero rápidamente la convencí de quedarse sentada. No, por favor quédate, Abby. Abby tenía un corte pixie y vestía ropa estilo calle, lo que la hacía parecer un poco como un hombre. Bromeé diciendo que mi suegra podría haber pensado que era un chico, lo que hizo que Abby se riera mucho. Encontrando la situación divertida, Abby se inclinó más cerca de mí, pretendiendo tomarme la mano para molestar a mi suegra. Cada vez que mi suegra tomaba una foto, parecía emocionada, disparando mientras sus fosas nasales se dilataban de entusiasmo. Era tan ridículo que no pude evitar reírme también. Después de presenciar las tonterías de mi suegra, me sentí aliviada e hice compras con Abby antes de despedirnos. Pero, como era de esperar, mi suegra me siguió a casa, escondiéndose detrás de postes de luz y paredes como antes. A veces, jugaba un rápido juego de luz roja, luz verde, con ella, y ella corría a esconderse. Era divertido, y me encontraba uniéndome a su ridículo juego. No podía evitar pensar lo tonta que era al creer que no notaba que me seguía. Cuando llegué a casa y comencé a quitarme los zapatos, ella entró emocionada. Si me estaba siguiendo, al menos podría haber esperado un poco antes de regresar. Me sorprendió cuando me mostró una cámara desechable. Emma, finalmente tengo pruebas de tu infidelidad. Voy a enviarle estas fotos a David, así que prepárate. Oh, ¿en serio? Buena suerte con eso, dije casualmente, lo cual no le gustó.
Pasó el resto del tiempo zumbando alrededor de mí como una niña. ¿Estás bien con esto? Es prueba de infidelidad. Tu cara y la de él están claras en las fotos. Pero yo seguía diciendo calmadamente, está bien. Era desafortunado que la apariencia de Abby a veces llevara a que la confundieran con un hombre, pero David la conocía bien desde antes de que nos casáramos. Así que incluso si mi suegra le enviaba una foto de mí con Abby a David, él probablemente la reconocería solo como una amiga. A pesar de soportar las ridículas trampas de mi suegra, de repente tuve que irme de viaje de negocios al extranjero. Era una lástima no poder ver a David porque era en un país diferente, pero no se pudo evitar. Le conté a mi suegra sobre mi viaje, aunque no le pedí su opinión, pero en su mente, parecía una escapada romántica. Mientras me preparaba para el viaje, mi suegra sonrió y dijo, será un gran problema si vuelves embarazada de tu escapada romántica. David no te ha visto en un tiempo, así que no será fácil pretender que el bebé es suyo. Sus pensamientos desagradables hicieron que fuera inútil discutir. Respondí casualmente, sí, es solo un viaje de negocios, no una escapada romántica, y me fui. El viaje fue realmente ocupado, y los días pasaron rápidamente. Cuando finalmente regresé a los estaba agotada. Mi jefe, que también había estado en el viaje, parecía cansado también y se fue a casa. Planeaba comprar algunos dulces libres de impuestos antes de irme a casa, así que me tomé un descanso en un banco. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Abby llamando, y tenía algo sorprendente que contarme. Hola Emma, bienvenida de nuevo. Hay algo que necesito decirte. Tu suegra apareció en la empresa donde trabajo. ¿Qué? La empresa de la familia de Abby no es el tipo de lugar al que cualquiera puede visitar. Escuchar que mi suegra fue allí me enojó mucho. Abby explicó cómo manejó la situación y preguntó si se había pasado de la raya. Respondí, no, creo que estuvo bien. Después de reírnos y terminar la llamada con Abby, estaba a punto de irme. Cuando recibí otra llamada de mi suegra, dijo, Emma, ya deberías haber vuelto de tu viaje. ¿Disfrutaste tu viaje amoroso? Respondí, no fue un viaje amoroso, y no lo disfruté particularmente porque fui por trabajo. Bueno, ya le envié a David las fotos como evidencia, dijo ella. Simplemente respondí con un seco hola, nos vemos, a mi suegra, que parecía complacida consigo misma, ignorando mi falta de reacción. Continuó, de hecho, me mudé, así que tu casa ya no está, vendí la casa antigua. Así que debes estar pasando dificultades sin un lugar al que regresar, pero aguanta, dijo mi suegra alegremente. Respondí con un desinteresado, mientras ella reía felizmente. Disfruta tu vida en tu nueva casa, dijo ella. Gracias, y por favor, nunca vuelvas a nuestra casa, después de todo, pronto estarás divorciada, respondí. Después de que mi suegra colgara, estuve en el aeropuerto un rato, pero poco a poco me sentí mejor. No era enojo en mi corazón, sino alegría. Lo logré. Apreté mi puño un poco y comencé mi viaje de regreso a casa con paso ligero. Por supuesto, regresaba a la casa que mi suegra decía que había vendido. Tal vez había sacado los muebles, aunque faltaban muchas cosas. Lo acepté como un regalo de despedida. Llamé rápidamente a un cerrajero para reemplazar la cerradura de la puerta principal, asegurándome de que mi suegra no pudiera entrar, incluso si intentaba regresar. Luego me extendí en la sala, disfrutando de la libertad que finalmente había logrado dentro de la casa. Apreté mi puño nuevamente y grité, lo hice. Al día siguiente, recibí una llamada de mi suegra. ¿Qué pasa?, le pregunté con un toque de malicia. Ella sonaba descompuesta y temblaba mientras hablaba. En realidad, pensé que había vendido la casa, pero resulta que no. Parece que pedí dinero prestado sin darme cuenta. Los cobradores de deudas están viniendo y es realmente aterrador. Eso suena aterrador, respondí, dándome cuenta de que la empresa que ella había visitado sin saberlo, pensando que era el negocio de los padres de Abby, era en realidad una empresa de bienes raíces en la superficie pero secretamente involucrada en préstamos usureros. Según Abby, le habían advertido varias veces que la casa no podía ser vendida. La casa estaba a nombre de David, así que ella no podía simplemente venderla por su cuenta. Después de ser rechazada por todas las agencias inmobiliarias a las que se acercó, terminó en la empresa dirigida por los padres de Abby. Desesperada por vender la casa, le dieron una nota promisoria para que la firmara sin darse cuenta de las verdaderas implicaciones. El documento la obligaba a pagar una gran deuda con el aterrador requisito de $1,000 a pagar cada día. Ella logró pagar a los cobradores de deudas por hoy, pero no tenía los medios para reunir esa cantidad todos los días a partir de mañana. Así que vino a mí llorando, suplicando, por favor, Emma, tienes que ayudarme.
Los cobradores de deudas han estado golpeando mi puerta desde el amanecer. Es aterrador. No puedo dormir bien y no tengo mucho dinero. Usé el dinero prestado para comprar una casa nueva, así que no me queda ahorro. ¿Qué tal esto? Por favor, transfiere $10,000 a mi cuenta cada semana hasta que haya pagado la deuda. Pero honestamente, ¿crees que algún día podremos pagar la deuda de esta empresa? Incluso si combinamos mi ingreso con el de David, es imposible reunir tanto dinero cada semana. Lo siento, pero tu única opción es trabajar duro y ganarlo tú misma. ¿Qué? ¿Como si hubiera un trabajo donde pueda ganar $1,000 todos los días? Bueno, ¿por qué no intentas hablar con la empresa de la que pediste el dinero prestado? Tal vez puedan ayudarte a encontrar un buen trabajo. Lo dije en broma, pero mi confundida suegra respondió, ¿de verdad? Entonces iré a ver. Suspiré para mí misma, dándome cuenta de que no había forma de detener a mi suegra ahora. Más tarde, supe por Abby que mi suegra había aparecido de repente en la empresa y dijo, no tengo más remedio que trabajar porque no tengo dinero. ¿Hay algún trabajo simple y fácil donde pueda ganar más de $1,000 al día? Abby y su equipo lograron encontrarle un trabajo a mi suegra, pero no era lo que ella esperaba. La empresa era una en la que muchos empleados vivían en dormitorios en mal estado. Los trabajadores trabajaban incansablemente día y noche, a menudo realizando trabajos físicamente exigentes. Incluso las personas mayores eran empujadas a trabajar sin descanso. Mi suegra parecía estar agotándose. Los dormitorios del lugar de trabajo estaban cercados con alambre de espino, asemejándose a una prisión, y los empleados eran vendados y transportados de ida y vuelta en camionetas, dejándolos sin conocer su ubicación. Eventualmente será libre. Podrá pagar la deuda si ese día llega, dijo Abby con una sonrisa. Ella es una amiga querida, pero no puedo evitar sentirme un poco asustada por mi suegra. Varias semanas después de que mi suegra desapareciera, la misión de David en el extranjero terminó y regresó a casa. Cuando le expliqué lo que había pasado, simplemente dijo, no podemos hacer nada con respecto a mi madre. Todo lo que podemos hacer es desearle lo mejor desde la distancia. Quedó claro que David nunca se llevó bien con su madre, aunque la toleraba porque era su madre. Parecía que se había quedado sin paciencia con sus constantes sospechas sobre mí, su esposa. Cuando le pregunté a David sobre las supuestas fotos de evidencia de mi infidelidad, dijo, oh sí, como si lo hubiera olvidado, y me pasó una foto de su bolso. Esa es Abby, ¿verdad? No tengo idea de por qué mi mamá pensaría que esto es prueba de infidelidad. En realidad, tuve una gran discusión con ella por teléfono. Le dije que corté la relación con ella porque seguía sospechando de ti, Emma, pero no quiso escuchar. Me frustró mucho, pero pensé que esta era una buena foto, así que la traje a casa. Es cierto, mi suegra podría haber tenido talento para la fotografía. Qué pena, la foto que tomó de Abby y de mí con el hermoso paisaje de fondo tenía un estilo, como una página de un álbum de fotos. Era divertido como Abby estaba haciendo un signo de paz juguetonamente detrás de su espalda. Eso era muy típico de ella. Realmente le debemos mucho a Abby. Deberíamos visitarla adecuadamente pronto. Solo ten cuidado de no firmar ningún documento que pueda intentar darte. Nunca firmaré nada de Abby, dije. David y yo nos reímos juntos. Finalmente, pudimos vivir como una pareja de recién casados. No teníamos idea de lo que le pasó a mi suegra después de eso, pero probablemente todavía esté trabajando duro en algún lugar de los Estados Unidos. Podríamos haber averiguado dónde estaba preguntando a Abby, pero ni David ni yo teníamos deseos de rastrearla. David y yo continuamos viviendo felices juntos y, eventualmente, recibimos a nuestro primer hijo. Estamos disfrutando nuestros días de felicidad juntos. Eran como criaturas extrañas que nunca había visto antes. Me felicitaron por casarme con mi hermano y dijeron que mi vestido estaba bonito, pero luego una de ellas sugirió que el suyo se veía mejor. Sentí que eso podría herir los sentimientos de la novia. Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida. En la habitación donde la novia se estaba preparando, me sorprendieron mi cuñada y mi suegra. Hicieron comentarios groseros con una actitud altanera. No podía creer cómo me menospreciaban. El atuendo de mi cuñada era una locura. Su vestido era tan blanco que podría haberse confundido con un vestido de novia, y mostraba sus muslos a través de una abertura. Incluso tenía piel alrededor del diseño off the shoulder. Mi suegra miraba a su hija con tanto amor, mientras que mi esposo las miraba con una expresión fría. Nunca pensé que experimentaría tal acoso en mi día de boda. Fue demasiado para soportar. Mirando hacia atrás, no es de extrañar que los intentos de mi cuñada de hacer matches nunca funcionaron, considerando cómo se comportó incluso en la boda de otra persona. Me llamo Anaya, nací en un pueblo costero y crecí en una familia normal.
Cuando fui a la universidad estatal, me quedé con mi abuela, que vivía cerca. Vivir con ella, alguien que siempre se preocupó por mí, era mi sueño. Su acogedora casa antigua combinaba estilos occidentales y étnicos, dándole un toque nostálgico que adoraba. Incluso después de encontrar un trabajo, elegí quedarme allí, disfrutando momentos en el balcón, conversando con mi abuela y comiendo frutas de temporada. Cuando mi abuela se enfermó, me encargué de cuidar la casa, con la esperanza de que se recuperara, pero lamentablemente ese deseo nunca se cumplió. A medida que la salud de mi abuela empeoraba, se mudó a una residencia en nuestro pueblo. Quería cuidar de mi abuela, y insistí, pero ella sonrió y me dijo: has hecho más que suficiente, quiero que tú, Anaya, encuentres la felicidad. Después de que mi abuela falleció, me casé con Jessie, que siempre había estado allí para mí. Ahora vivimos en una casa llena de recuerdos de mi abuela, pero nuestra tranquila vida de recién casados a menudo se ve interrumpida por dos mujeres problemáticas. Como alguien como tú, con una cara tan común y una figura delgada, ¿terminó casándose con mi hermano? Un día me preguntó mi suegra mientras me pedía que preparara el almuerzo para mi cuñada, que tenía una reunión con la asociación de vecinos. En lugar de agradecerme, mi cuñada me recibió con sarcasmo. Solo quería irme, pero si lo hacía, probablemente me seguirían hasta mi casa. Satisfecha con su propia conclusión, mi cuñada dijo: pregunta a tu hermano. Bueno, tal vez ustedes dos eran una buena pareja ya que él tampoco es tan bueno. Luego comió rápidamente el curry que preparé. Creo que ella pensaba que comer lentamente frente a los hombres la hacía más atractiva. Mi cuñada puede parecer traviesa, pero lo que realmente asusta es su falta de consideración por los demás. Menosprecia a todos, incluyendo a mí y a su propio hermano, sin pensarlo dos veces. Es realmente cansado, y lidiar con su madre, que la crió, es aún más desafiante. En lugar de simplemente no gustarle, mi suegra parece más enfocada en elevar a su hija poniéndome por debajo y dándome órdenes. Por eso siempre me pide que haga cosas. Si no presto atención a su hija, seguirá llamándome o aparecerá en mi puerta sin parar. Es como una pesadilla interminable. Mi suegra siempre dejó claro que su hija era su prioridad y no parecía preocuparse mucho por su hijo, mi esposo. Él insiste en que no fue maltratado, pero también dice que nunca se sintió valorado. Su padre se fue a una asignación laboral hace 10 años y nunca volvió, incluso después de retirarse. A pesar de esto, todavía envía dinero para sus gastos, así que parece que ni mi suegra ni mi cuñada se preocupan mucho por él. Mi esposo intenta hablar con ellas sobre su comportamiento, pero lo ignoran. Para ellas, él es solo otra persona a la que menospreciar. Me rompió el corazón ver a mi esposo sufrir más que yo, y a menudo cedía a las demandas de mi suegra, lo cual fue un error. Las dos se volvieron cada vez más difíciles de soportar, y como pareja, estábamos agotados. No podíamos continuar así que mi esposo y yo decidimos hacer un plan. Justo cuando estábamos casi listos, mi suegra y mi cuñada vinieron inesperadamente a nuestra casa. Era un día caluroso de verano, y mi esposo estaba en el trabajo. Con reticencia, la saludé. Hola, cuñada, ¿qué las trae por aquí? Solo porque somos lindas, cuñada y suegra. No significa que necesitemos una razón para visitar. Necesitas trabajar en esa actitud tacaña. Hace calor afuera. Déjanos entrar. Eres tan desconsiderada, espetó mi cuñada. Realmente no quería recibirlas en la querida casa de mi abuela, pero para evitar hacer un escándalo, las dejé entrar a regañadientes. Les serví café y algunas galletas que había horneado el día anterior. ¿Qué? ¿No hay pastel?, se quejó mi cuñada. Lo siento por venir sin avisar, dijo mi suegra. Bueno, está bien, tu comida está bien, aunque un poco simple, añadió mi suegra. Es cierto, te damos eso, coincidió mi cuñada. Curiosamente, sus cumplidos se sintieron más espeluznantes que agradables. La casa es vieja pero espaciosa, está decente, comentó mi suegra. Esta casa está justo bien, agregó mi cuñada. Ella se va a casar, soltó de repente mi suegra. Espera, ¿la cuñada egocéntrica? Me sorprendió brevemente, pero no fue tan sorprendente que se casara. A menudo se jactaba de su figura esbelta y de su enfoque directo con los hombres. Parecía funcionar con hombres ingenuos o aquellos en busca de relaciones casuales. ¿Entonces es con el tipo con el que tuviste un affair?, pregunté, recordando a un hombre que había mencionado antes. No fue un affair, solo nos conocimos en el orden incorrecto. Es un amor verdadero, pero no es él, respondió con desdén. ¿El que te abordó recientemente? Solo noté su mirada intensa y di el primer paso, pero tampoco es él. Lo conocí en un evento de citas rápidas. Es hijo de un hombre rico, anunció con orgullo mi suegra. Así es,
Tendré una boda de shotgun con un tipo rico. Bien por él, a diferencia de tu hermano, que se casó con alguien como tú, agregó, dándome un golpe. Ya estoy embarazada, continuó, acentuando su punto. El evento de citas rápidas fue hace aproximadamente 3 meses. Probablemente encantó a un hombre desprevenido. Sentí pena por él y su familia. ¿Terminaste con los otros chicos?, pregunté. Aún no, todos me adoran tanto que no puedo romper con ellos. Eventualmente sucederá, él es tan encantador, pero lo que realmente hace feliz a él es el dinero, explicó mi cuñada. Tenía la sospecha, pero aún me preguntaba si el niño era realmente del hombre rico. Queremos usar esta casa para una reunión familiar antes de la boda. Se volvió claro su objetivo oculto. Me repugnaba tanto que solté mi respuesta, de ninguna manera. Me miraron con enojo, y para evitar un enfrentamiento, rápidamente intenté suavizar las cosas. No quería armar un escándalo, así que me apresuré a encontrar las palabras adecuadas. Creo que la familia del novio preferiría ver la casa real de su futura nuera, pero nuestro lugar está un poco desordenado, y es solo un pequeño apartamento. Entonces limpia y deja de fumar adentro, respondió mi cuñada con brusquedad. Pero no parecerá extraño si los invitan a la casa del hermano de la novia, expresé mi preocupación. No entiendes, solo decimos que esta es la casa de la familia de él. ¿Y si descubren la verdad? Mientras tú y tu esposo guarden silencio, estará bien, te vas a casar, así que pretender solo para la presentación no solucionará nada. Una vez casados, él es mío, y además, estoy embarazada, afirmó mi cuñada. No es tan simple, eres muy considerada por estar preocupada. Pero, ¿por qué no haces que esta casa realmente pertenezca a mamá y papá? Las absurdas sugerencias de mi cuñada me dejaron sin palabras. Oh, por favor, qué mala idea. Esta casa pertenece a mi abuela, no solo depende de mí, objeté. ¿No entiendes? Una vez casada, todo pertenece a la familia del esposo. Es una regla común, argumentó mi cuñada. Bueno, más te vale acostumbrarte. Lo que es tuyo ahora es nuestro, así que el próximo domingo, traeremos al prometido y su familia. Asegúrate de preparar una comida elegante y linda, por supuesto. Haremos creer que él la hizo e incluso cambiaremos las cortinas para que combinen con los dientes de él, intervino mi suegra. Contamos contigo, dijo mi cuñada antes de irse, imponiendo sus deseos y conveniencias sobre mí. Todo lo que me quedó fue mi ira hirviente y una pila de platos sucios. Lo siento, no dejaremos que lo usen, dijo mi esposo esa noche, con el corazón pesado después de escuchar la noticia. Por supuesto que no. Pero aunque digamos que no, simplemente se impondrán. Tal vez deberíamos acelerar nuestro plan. Puedo manejar su maltrato hacia mí, pero no soportaré que respeten la casa de mi abuela. Les haremos pagar por todo el acoso, así que prepárate, declaré. Al día siguiente, hice varias llamadas. A pesar del cambio repentino de planes, todos comprendieron. Estaba realmente agradecida. Una vez que todo estuvo arreglado, llamé a mi suegra. Madre, quiero asegurarme de que la boda de él sea perfecta. ¿Podemos tener un poco más de tiempo? Estamos planeando renovar para que sea justo para la pareja, propuse. Anya, te subestimé, eres realmente de buen corazón, pero necesitamos seguir con los preparativos de la boda, así que apúrate, respondió. Entiendo, estaremos listos en 3 semanas. ¿Por qué no empiezas a buscar un lugar para la boda?, sugerí. Eres muy considerada, es casi sorprendente, pero sí, dejaremos la presentación en tus manos y nos enfocaremos en la boda, aceptó. ¿Fue esta nuestra primera conversación agradable y tal vez la última? Esas dos no sospecharán nada, y no pisarán esta casa hasta el día de la boda. Está bien, vamos a estar muy ocupados a partir de hoy, dijo mi esposo. Teníamos una fecha límite muy ajustada, trabajaríamos muy duro sin mucho descanso, pero era todo por nuestro futuro. 3 semanas después, llegó el día que mi suegra había fijado para encontrarse con nosotros. Mi esposo y yo estábamos nerviosos, esperando su llamada. Casi podía imaginar la cara enojada de mi suegra cuando llamó a las 10 de la mañana. Mi teléfono sonó, mostrando el nombre de mi suegra. Contesté la llamada. Anya, ¿qué hiciste? La voz de mi suegra sonaba muy molesta. Pensé que te gustaría. Preparé una comida perfecta para ti y él, respondí. ¿Qué hiciste?, preguntó de nuevo. Su voz se volvía más alta y más agitada. Sus palabras eran difíciles de entender. El lugar al que trajo a la familia del prometido, haciéndolo pasar por su casa, ya no era la casa de mi abuela. Había preparado una nueva casa y comida para ellos, pero parece que no estaban contentos con eso. Las palabras de mi suegra seguían siendo difíciles de entender. Probablemente quería que explicara todo al otro lado.
Lo haré, lo siento si te molesté. ¿Puedes ponerme en altavoz para que la madre del novio pueda escuchar? Pregunté. El griterío se detuvo y una voz tranquila de mujer se escuchó. ¿Eres la madre de Aarón? Parece que ha habido un malentendido. Oh, espera, no Aarón, lo siento, se corrigió. Entonces, Aarón finalmente dejó a su esposa por él. ¿O es Iván? Enumeré a todos los hombres con los que mi cuñada había estado involucrada. Anya, basta, gritó mi suegra más fuerte que antes, y la llamada se cortó. Probablemente estaban en medio de una gran discusión. Ah, eso fue satisfactorio. Anya, dijo mi esposo, que había escuchado toda la conversación, mirándome con disculpas en los ojos. Lo siento por hacerte hacer eso, debería haberlo manejado yo. No, recuerda, dije, quería vengarme de ellos una última vez por la casa de la abuela. Vamos, ya lo expliqué, la abuela quería que yo fuera feliz. Amo esa casa, pero tú eres más importante para mí que ella. Mi madre y la abuela habían planeado demoler la casa, convirtiéndola en terreno vacío. Era resistente a los terremotos, pero mantener una casa antigua es difícil. Había insistido en vivir allí debido a mi amor por ella, pero después de casarme con mi esposo y lidiar con mi suegra y cuñada, cambié de opinión. No quería que arruinaran esa casa, pero tampoco quería dejar a mi esposo, así que quería despedirme de la casa de la abuela con buenos recuerdos. Por eso le pedí a mi esposo que encontrara un nuevo trabajo y nos preparamos para mudarnos de regreso a mi ciudad natal. Simplemente aceleramos nuestros planes. Hice demoler la casa de la abuela y construí una pequeña caseta para perros en medio del terreno vacío con una etiqueta que decía L. Parecía una acogedora cabaña de troncos, pero nos costó un poco más de lo planeado. Incluso compré comida de perro de lujo en la tienda de mascotas. Todo estaba listo. A la abuela le caías bien. No querría que nos separáramos por esa casa. Anya, prometo que no desperdiciaré la oportunidad que me has dado, dijo mi esposo, mirándome con sinceridad. Confié en él cuando tomó esa decisión. Ha pasado 1 año y medio desde entonces. Después de mudarnos a mi ciudad natal, mi esposo, que al principio estaba un poco inseguro sobre el pescador en el vecindario, se ha vuelto aún más popular con ellos que yo. Parece que realmente disfruta la brisa del pueblo costero y todos los platos de mariscos. Su piel, que antes era pálida, ahora tiene algo de color. Verlo comer felizmente salmón a la parrilla para la cena me hace realmente feliz. ¿Revisaste tus correos hoy?, preguntó mi esposo. No, nada nuevo, probablemente están ocupados. No hemos hablado con mi suegra y mi cuñada desde que pasó todo eso. El teléfono de mi esposo es la única manera en la que podríamos contactarlas, dije. Nos enteramos de la situación de la caseta para perros por un vecino que era amigo de la abuela. La casa que mi suegra y mi cuñada mostraron a la abuela fue derribada, y ahora solo hay una caseta para perros allí. Desde el tazón de comida para perros, hay un aroma de perfume elegante. Añadí que las dos estaban realmente molestas, diciendo que todo era culpa de la esposa de mi hermano. Cuando la familia del prometido obtuvo una pista por teléfono sobre el mal gusto de mi cuñada en hombres, los confrontaron. Se pusieron muy nerviosos y no pudieron dar una respuesta clara. Más tarde, los padres del prometido contrataron a un detective para investigar el comportamiento de mi cuñada, pero no encontraron nada más que mentiras y muchos novios. Esto llevó a hacer una prueba de ADN al bebé no nacido, y descubrieron que no era del hombre rico, así que el compromiso se canceló. El verdadero padre del bebé resultó ser uno de los hombres con los que mi cuñada estaba viendo. Estaba feliz de tener un hijo con ella, y se casaron. Pero su mamá estaba enojada de que su hijo estuviera con una mujer mayor que no le gustaba. Insistió en que todos vivieran juntos. Mientras tanto, mi suegra estaba enojada de que su hija fuera alejada, así que alquiló un departamento cerca de los recién casados, y pelearon mucho. Mi cuñada, que quería casarse con un rico y tener una vida fácil, ahora se ve cansada de lidiar con su suegra, hacer las tareas del hogar y cuidar al bebé, pero la parte buena es que su esposo realmente ama al bebé. Así que se las están arreglando por su cuenta. El teléfono de mi esposo suena. Oh, es una invitación para tomar algo de mi suegro, mencioné. Tu papá realmente te quiere, dije. Me gusta escuchar sus historias, y mi suegra siempre hace mi comida favorita. Ahora veo que mi propia mamá nunca se preocupó por saber lo que me gustaba. Así se siente tener una familia, susurró mi esposo. No te preocupes, serás el tipo de padre que conoce todos los favoritos de su hijo. Lo consolé mientras acariciaba suavemente mi creciente barriga. Él sonrió cálidamente. Siento que podemos lograr eso en esta casa, dijo, mirando la viga de color caramelo en el techo. Es una viga especial que conservamos de la casa de la abuela cuando la derribamos.
La pusimos en nuestra nueva casa como un recordatorio de la abuela. Fue idea de mi esposo conservar la viga, incluso cuando yo quería empezar de nuevo. Por eso elegí construir nuestro futuro con él. Hagamos de esta casa algo tan maravilloso como la de la abuela, declaré. Sí, definitivamente, acordó mi esposo. En este tranquilo pueblo costero, donde se escuchan las olas, se encuentra nuestra pequeña casa. Aquí es donde crearemos nuestra felicidad. Soy Liz, y a través de un giro peculiar del destino, he terminado casada con el hombre más increíble que he conocido, Alex. Ambos tenemos 28 años. Vivimos en nuestro propio espacio, gestionando nuestros gastos y disfrutando de nuestra vida juntos. Ha pasado un año desde que intercambiamos votos, y honestamente, la vida ha sido genial. Aparte de un pequeño detalle, los padres de Alex. No me malinterpretes, nunca pensé que sería la nuera perfecta, pero tampoco preveía ser considerada como la intrusa no deseada de la familia. La primera vez que conocí a mis suegros fue como entrar en la boca del lobo vestida con un traje de carne. Mi suegra, Jane, tenía un talento especial para juzgarme, su mirada evaluando si era más molesta o simplemente aburrida. Antes de que tuviera la oportunidad de saludarla, pude notar que ya me había considerado insuficiente. Alex me había advertido sobre su madre. Puede ser difícil, mencionó mientras nos dirigíamos a su casa por primera vez, pero no te lo tomes personalmente. ¿De acuerdo? Intenté no hacerlo. Al menos, hice un esfuerzo. Durante la cena, mientras pasaba la sal, Jane intervino. Sabes, Stephanie solía preparar comidas fantásticas. ¿Recuerdas ese risotto, querido? Le dijo a Alex, quien solo asintió, con una expresión tensa. Sí, lo recuerdo, dijo, evitando mi mirada. Allí estaba yo, con el salero en la mano, sintiéndome invisible. Ellos recordaban a Stephanie como si yo no existiera. Sentí un dolor agudo en el corazón, pero lo reprimí con una sonrisa forzada. Debió de haber sido una cocinera increíble, comenté, tratando de parecer imperturbable. Los ojos de Jane se fijaron en los míos, y sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Oh, lo fue, eran muchas cosas. Esa noche, le confié a Alex cómo me sentía. Es como si me estuviera comparando con un fantasma. Alex me abrazó. Eres a quien elegí, Liz. Eso es lo que realmente importa. Quería creerle, pero pronto descubriría que Jane estaba jugando un juego a largo plazo, y yo era solo un peón que estaba ansiosa por sacrificar. Simplemente no me había dado cuenta aún. Lidiar con una alergia no es solo una molestia. Se siente como llevar una sombra que susurra amenazas constantemente. Los cacahuates han sido mi enemigo principal desde la infancia. Todo comenzó con una cucharada de mantequilla de cacahuate y un viaje a la sala de emergencias que dejó a mis padres con una directiva clara: mantenerme alejada de los cacahuates y de una multitud de otros alimentos si querían que creciera sana. No solo son los cacahuates, la soya, los guisantes, las cerezas, las almendras, los tomates, los albaricoques, los plátanos e incluso las papas están prohibidos. Es una lista que levanta cejas entre el personal de servicio y hace que los amigos duden en invitarme a cenar. Y de alguna manera, mi suegra, Jane, conoce esta lista de memoria, pero logra cuestionarme cada vez que la visitamos. ¿Estás absolutamente segura de que no puedes comer ni un pequeño pedazo de este pastel? ¿Tiene extracto de almendra?, preguntaría, su tono bordeando la línea entre preocupación e incredulidad. Yo reuniría una sonrisa educada, aunque preferiría no hacerlo, y diría, sí, estoy segura, pero gracias. Era la misma rutina cada vez. Recuerdo una reunión familiar en la que estaba navegando cuidadosamente por el buffet con una lista mental. Alex estaba a mi lado, con el plato en la mano, tratando de ayudarme a encontrar algo seguro para comer. Fue entonces cuando Jane se acercó con su tono excesivamente dulce. Liz, debes probar este casserole. Me aseguré de que sea seguro para ti, declaró, pero el brillo en sus ojos no coincidía con sus palabras preocupadas. Alex se detuvo, con el tenedor suspendido en el aire. Mamá, esto tiene crema de champiñones, ¿verdad?, preguntó, sabiendo que muchas marcas contenían soya. Un claro no para mí. La sonrisa de Jane vaciló por un momento. Oh, creo que sí, debería estar bien, pero no lo estaba, y ambos lo entendíamos. Hicimos nuestras excusas, dejando el casserole intacto. Sin embargo, el incidente permaneció en mi mente. Fue un pequeño triunfo en lo que parecía una lucha interminable, una lucha donde Jane tenía todo el poder porque dictaba la cocina. He aprendido a moverme por este mundo con extrema precaución. Salir a cenar se ha convertido en una misión estratégica. Alex y yo visitamos nuestro restaurante italiano favorito, una joya rara que reconocía la seriedad de las alergias alimentarias. Recité mi guión habitual al camarero,
quien asintió en comprensión. Alex me observaba con esos ojos suaves y compasivos, los que transmiten que haría cualquier cosa para aliviar mis cargas. ¿Estás bien?, preguntó después de que el camarero se marchó. Sí, estoy bien, simplemente no me gusta hacer un escándalo, respondí, doblando cuidadosamente mi servilleta. No estás haciendo un escándalo, estás asegurándote de no morir, ya sabes, dijo, medio bromeando, medio serio. Me reí, un breve sonido de agradecimiento. Bueno, cuando lo pones así. Después de la cena, mientras caminábamos bajo el cielo estrellado, me sentí ligera y alegre. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Jane. Su mensaje se sintió como una nube de tormenta oscureciendo la luna. Ten cuidado, Liz. No todos toman en serio tus condiciones. No querría que te sucediera algo. Compartí el mensaje con Alex, quien me rodeó con su brazo, acercándome a él. Solo está tratando de provocarte, dijo, pero por más que deseaba descartarlo, no podía sacudir la sensación de que el mensaje de Jane era más que un simple ataque. Se sentía como una advertencia, un recordatorio de que mi alergia me dejaba vulnerable, no solo a los alimentos, sino también a individuos como ella que lo veían como una debilidad a explotar. Mientras caminábamos a casa, no podía evitar reflexionar sobre todos los encuentros cercanos, todas las exposiciones accidentales, y lo fácil que las cosas podían descontrolarse. No solo se trataba de cacahuates o soya o guisantes, era la realización de que mi alergia representaba más que una lucha personal. Era una grieta en mi armadura que alguien como Jane podría explotar, y esa idea me aterraba más que cualquier reacción alérgica que hubiera enfrentado. Las cenas en casa de Jane siempre eran un espectáculo, como una actuación donde todos conocían sus papeles, excepto yo. Yo era el elemento impredecible, la que podía crear caos involuntariamente con un solo bocado. Alex intentaba mejorar la situación, pero hay un límite a lo que puedes hacer cuando estás en el territorio de otra persona. En una noche en particular, la tensión era palpable, más espesa que la salsa en la mesa. Jane se movía de un lado a otro, colocando plato tras plato en la mesa mientras yo me sentaba con mi propio plato vacío, esperando ansiosamente ver qué podía comer sin terminar en el hospital. Alex, querido, pasa los ejotes a Liz. Son simplemente divinos, dijo Jane, su voz resumando dulzura que no llegaba a sus ojos. Miré los ejotes, sintiendo que algo estaba mal. ¿Qué tienen?, pregunté. Oh, solo un toque de almendras para un poco de crocante, respondió, desestimando mi preocupación con un gesto de la mano. Levanté la mano, deteniendo el alcance de Alex. No puedo comer eso, recuerda, las almendras son un no para mí. Jane fingió sorpresa, colocando una mano sobre su pecho. Oh, querida, debo haberlo olvidado, qué tonta. La silla de Alex raspó contra el suelo mientras se levantaba. Mamá, esto es serio, Liz podría terminar en el hospital. Su tono era firme, teñido de frustración que hizo que los ojos de Jane se entrecerraran, solo un poco. Solo quería preparar algo bonito, dijo defensivamente. No es mi culpa que Liz tenga todas estas alergias. La habitación cayó en un incómodo silencio. Los otros miembros de la familia intercambiaron miradas, los tenedores congelados en el aire, sin saber a dónde dirigir su atención. Sentí un calor en mis mejillas, sorprendida por la atención. El padre de Alex, Mark, intentó aliviar la tensión. ¿Qué les parece si solo nos enfocamos en la comida? Hay mucho que Liz puede disfrutar, pero el momento ya había pasado. La cena continuó con una educación incómoda, Jane dirigiendo preguntas incisivas hacia mí sobre mis alergias, como si estuviera tomando notas para referencia futura. Una vez que estuvimos solos, Alex expresó su arrepentimiento. Lo siento mucho, Liz. Debería haber revisado todo antes de venir. Sacudí la cabeza, cansada de ser vista como una carga que manejar. No es tu culpa, pero no puedo evitar sentir que tu mamá lo hace a propósito. No respondió, no necesitaba hacerlo. Ambos reconocíamos la realidad. Jane servía su amargura con cada comida, y yo era el objetivo. Siempre podía notar cuando Jane había estado susurrando al oído de Alex. Él tenía esa mirada distante, como si me viera, pero también como si estuviera mirando a través de mí, sopesando sus opiniones contra sus propios pensamientos. Esa noche, era como si una sombra hubiera descendido sobre él, y lo sentí antes de que hablara. Mamá piensa que deberíamos pensar en, bueno, ella cree que no estamos considerando nuestro futuro lo suficiente, murmuró Alex, evitando mi mirada mientras jugueteaba con el control remoto de la televisión. ¿El futuro?, repetí, sintiendo una sensación de hundimiento en mi estómago. Sí, ya sabes, los niños y tus problemas de salud, continuó, el término, problemas, quedando entre nosotros de manera incómoda. Una opresión se formó en mi pecho.
Ella volvió a mencionar mis alergias, ¿verdad? Suspiró, dejando el control remoto a un lado. Solo está preocupada, Liz. Ella cree que es mucho para nosotros manejar, especialmente si queremos formar una familia. Sentí un torrente de frustración. Ya hemos hablado de esto. He manejado las cosas bien, ¿no? Muchas personas con alergias tienen hijos. Alex se pasó una mano por el cabello, una señal clara de su estrés. Lo sé, es solo que, ella tiene una manera de hacerme dudar de las cosas. La habitación cayó en silencio, la tensión era palpable. Lo observé, al hombre que amaba, lidiando con las semillas de duda que su madre había sembrado. Alex, ¿dudas de nosotros?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No, finalmente me miró, sus ojos resolutos. No dudo, solo odio que siga sacándolo a colación, odio que lleve a peleas entre nosotros. Extendí mi mano hacia la suya, nuestros dedos entrelazándose. No estamos peleando, estamos en el mismo equipo, ¿recuerdas? Asintió y me atrajo hacia un cálido abrazo. Tú y yo contra todo, ¿verdad? Correcto, respondí, pero mientras lo abrazaba, no podía quitarme la sensación de que las palabras de Jane eran como malas hierbas, amenazando con apoderarse de la hermosa relación que compartíamos. Entonces me di cuenta de que no solo eran mis alergias las que necesitaban atención, eran las dudas que podían infiltrarse incluso en las relaciones más sólidas. La noticia de mi embarazo nos tomó por sorpresa, una revelación alegre para Alex y para mí, pero complicada para todos los demás involucrados. Cuando se lo dijimos a sus padres, la reacción de Jane se asemejó a una máquina tratando de imitar la emoción humana, una pausa, seguida de una sonrisa que no encajaba con el momento. Vamos a tener un bebé, mamá, declaró Alex, su voz una mezcla de orgullo y precaución mientras evaluaba la respuesta de su madre. Eso es fantástico, logró decir Jane, sus palabras sonando extrañamente forzadas. Debemos organizar una cena familiar para celebrar. Sentí escepticismo. Las celebraciones con Jane rara vez se sentían genuinas, pero al ver el brillo esperanzador en los ojos de Alex, estuve de acuerdo. La noche de la cena, la casa zumbaba con familiares. Jane actuó como la perfecta anfitriona, deslizándose de invitado en invitado con una gracia casi creíble. Cuando se acercó a nosotros, su sonrisa parecía ensayada. Felicidades, Liz, dijo. Esta es una ocasión tan feliz. Gracias, Jane, respondí, tratando de reflejar su formalidad. Estamos emocionados. Alex rodeó mi cintura con su brazo, una expresión silenciosa de agradecimiento por mi conformidad. A medida que se acercaba la cena, una ansiedad familiar se apoderó de mí. Una mesa llena de comida era un peligro potencial para mí, pero esa noche, esperaba un cambio. La mesa estaba lujosamente adornada con varios platillos, y sentí cada mirada sobre mí mientras dudaba, mi mano suspendida sobre las opciones. Adelante, querida, instó Jane. Sirve, ahora comes por dos. Ofrecí una débil sonrisa, seleccionando las opciones más seguras, verduras al vapor y arroz. Sin embargo, cuando extendí la mano hacia un trozo de pan, Jane me interrumpió. En realidad, quizás no ese, interrumpió rápidamente. No estoy segura de si el panadero usó harina de soya. Me detuve, con el pan aún en la mano, encontrándome con su mirada. Hubo un destello en su expresión. ¿Preocupación o era un desafío? Gracias por el aviso, respondí, dejando el pan a un lado, pero las alarmas sonaron en mi mente. ¿Cómo sabía ella sobre la harina de soya? Se sentía demasiado coincidencial, demasiado perfectamente sincronizado. El resto de la comida transcurrió en un borroso de felicitaciones y brindis. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que la hospitalidad de Jane ocultaba una trampa, esperando el momento adecuado para atraparme. La cena familiar para honrar a nuestro próximo bebé fue nada menos que extravagante. Jane realmente se había superado, presentando una variedad de platillos que eclipsarían cualquier cena de acción de gracias. Pero mi estómago se retorcía en nudos, no por hambre, sino por ansiedad. Cada platillo parecía una amenaza oculta, un posible enemigo que podría llevarme al hospital, o peor. A medida que nos acomodamos en nuestros asientos, la conversación fluía con los habituales chismes familiares y anécdotas. Jane se sentó a la cabecera de la mesa, presidiendo el banquete como una reina en su dominio. Con un suave golpe en su copa, pidió atención. Antes de comenzar, solo quiero expresar lo encantados que estamos de celebrar la próxima adición de Liz y Alex a nuestra familia, anunció Jane, su voz firme y confiada. La habitación estalló en vítores y aplausos. Forcé una sonrisa, sintiendo el reconfortante apretón de Alex en mi mano debajo de la mesa. Gracias a todos, dije. Realmente estamos ansiosos por este nuevo capítulo en nuestras vidas.
A medida que comenzó la comida, cuidadosamente seleccioné mis alimentos, optando por los más sencillos. Alex me observaba de cerca, su ceño fruncido por la preocupación. ¿Estás bien?, susurró. Sí, solo tengo cuidado, respondí, moviendo distraídamente una papa asada en mi plato. La mirada de Jane estaba fija en mí, haciéndome sentir como una exhibición bajo un microscopio. Liz, ni siquiera has tocado tu ensalada. El aderezo está a un lado, justo como lo prefieres, comentó, su tono tenso y forzado. Gracias, Jane, simplemente no tengo mucha hambre esta noche, respondí, evitando la ensalada que probablemente contenía alérgenos ocultos. A medida que avanzaba la cena, la atmósfera se volvía más tensa. Con cada oferta que hacía Jane, mi ansiedad aumentaba, el aire se sentía sofocante, las paredes parecían cerrarse con cada momento que pasaba. Luego vino el pastel, una creación impresionante, con capas de bizcocho y crema que provocaron suspiros de deleite de todos en la habitación. Jane cortó un pedazo y me lo entregó, su sonrisa casi sincera, aunque no estaba convencida. Para la futura mamá, declaró. Miré el pastel, luego a Alex y finalmente de regreso a Jane. Realmente no debería, pero se ve tentador. Vamos, Liz, solo un pequeño bocado no le hará daño al bebé, instó Jane, su voz tan dulce como el glaseado. En ese momento, el padre de Alex, Mark, intervino, golpeando rápidamente el plato de mis manos. El pastel se estrelló contra el suelo, y un incómodo silencio envolvió la habitación. ¿Qué demonios, papá?, gritó Alex, con una mezcla de ira y confusión en su voz. Mark se puso de pie, su tez pálida pero su tono resuelto. Vi la etiqueta en la basura. Ese pastel contiene aceite de cacahuate. Se desató el caos. La expresión de Jane se transformó en shock, aunque un destello de algo, miedo, tal vez culpa, brilló en sus ojos. Alex se levantó, su silla rasguñando el suelo. Mamá, ¿sabías de esto?, exigió. Jane abrió la boca, pero no salieron palabras. En ese momento, la verdad se volvió glaringly obvia, tan clara como el peligro que acababa de estar en mi plato. La habitación permaneció en silencio después de la revelación de Mark. El pastel caído parecía una escena de un drama criminal en el piso de madera. Los ojos de todos estaban fijos en Jane, quien parecía encogerse bajo el peso de su escrutinio. Mamá, ¿es verdad? ¿Lo sabías? La voz de Alex cortó la tensión, aguda y autoritaria. La mirada de Jane titiló con algo oscuro antes de que recuperara su compostura. Por supuesto que no, nunca haría eso, su voz titubeó, sonando poco convincente. Vi la lista de compras. Jane, aceite de cacahuate para el pastel, estaba en tu letra, afirmó, su tono firme pero teñido de decepción. Los susurros comenzaron a crecer alrededor de la mesa. Una mezcla de incredulidad y enojo surgía de la familia. Alex sacudió la cabeza, sus puños apretados. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? Liz podría haber muerto. Me senté congelada en mi silla, el peso de la situación anclándome. Esto no era mera negligencia o falta de atención, era deliberado. La fachada de Jane finalmente se agrietó, su rostro se contorsionó de ira. Nunca quise que llegara a esto, pero ella no es la persona adecuada para ti, Alex, es débil, y ahora está trayendo un hijo a este mundo que será igual que ella. Alex se acercó a su madre, incrédulo. ¿Débil? Liz es la persona más fuerte que conozco, ¿cómo puede ser tan cruel? Podía sentir el peso de sus miradas, esperando que yo flaqueara, que me desmoronara bajo las palabras de Jane, pero me mantuve firme. Jane, dije, sorprendentemente calma, has dejado claras tus opiniones, pero esto no es solo sobre mí, esto es sobre la familia, tu nieto. Jane apartó la mirada, su mandíbula tensa. Por primera vez, vi un atisbo de miedo en sus ojos. Quizás reconoció que sus acciones no solo me habían puesto en peligro, sino que también ponían en riesgo su relación con su hijo, su reputación, todo. El resto de la noche se desdibujó en caos, estallaron argumentos, fluyeron lágrimas y conversaciones susurradas llenaron el aire mientras la familia intentaba asimilar lo que había sucedido. Alex y yo nos fuimos temprano, el peso de la noche recayendo sobre nosotros. Apenas hablamos en el camino a casa. ¿Qué podríamos decir? La verdad había salido a la luz, destrozando la ilusión de una familia educada, aunque no feliz, todo por un cacahuate. El viaje a casa estuvo envuelto en un pesado silencio, lleno de palabras no dichas. Cuando finalmente entramos a nuestro hogar, nos quedamos allí, los ecos del drama de la noche resonando en nuestras mentes. No puedo creer que mi propia madre haría algo así, dijo, su voz vacía. Me hundí en el sofá, los cojines ofreciendo poco consuelo. Sé que esto es mucho para procesar, dijo a mi lado,
tomando mis manos en las suyas. Lo siento tanto, Liz. Esto es imperdonable. Encontré su mirada, viendo la angustia en sus ojos, y mi corazón se apretó. No es tu culpa, Alex. No podíamos haber anticipado que llegaría tan lejos. Pero la verdad se cernía entre nosotros. Jane había cruzado una línea irrevocable, y no había vuelta atrás. Nuestra familia estaba en desorden, algunos estaban de nuestro lado, sorprendidos y furiosos por las acciones de Jane, mientras otros luchaban por comprender la realidad de la situación. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. El teléfono de Alex vibraba constantemente con mensajes y llamadas. Los familiares se comunicaban para expresar su incredulidad, apoyo y disculpas. Sin embargo, a través de todo, Jane permaneció en silencio, sin disculpas, sin explicaciones, nada. Una semana después, Alex finalmente compartió la noticia conmigo. Papá la ha dejado. No puede pasar por alto lo que hizo, dijo. Era algo que iba a pasar. No sabía cómo sentirme, aliviada, triste o sintiendo pena por ella. ¿Y Jane? Pregunté con vacilación. Está luchando por sobrellevarlo. Ahora está sola, respondió Alex, con un atisbo de arrepentimiento en su tono. Nos sentamos en nuestra sala, rodeados por las paredes que habíamos pintado juntos, el mobiliario que habíamos seleccionado cuidadosamente durante incontables viajes a la tienda. Era nuestro santuario, lleno de nuestros recuerdos y amor. Afuera, se estaba formando una tormenta, amenazando con desarraigar todo lo que conocíamos. Sin embargo, en ese momento, me di cuenta de que no importaba lo que viniera, teníamos el uno al otro. Éramos un equipo a punto de dar la bienvenida a una nueva vida al mundo, y eso era lo que realmente importaba. Te amo, Liz, dijo Alex, acercándome. Yo también te amo, susurré en respuesta. Las secuelas de esa noche permanecerían. Las cicatrices que dejó en nuestra familia requerirían tiempo para sanar, pero al mirar a Alex, a la vida que habíamos construido y al futuro que estábamos a punto de abrazar, supe que superaríamos cualquier tormenta juntos. En cuanto a Jane, se convirtió en un capítulo de nuestras vidas que habíamos cerrado, una historia que no nos definiría. A partir de ahora, éramos solo nosotros, nuestro bebé y el viaje por delante. Cualesquiera que fueran los desafíos que trajera, los enfrentaríamos unidos.